Mi nombre es Gerardo Miguel Sánchez Sánchez, soy médico, psicoterapeuta de adultos y psicogerontólogo. Me dedico a la consulta privada de psicoterapia individual de adultos y a la psicogerontología. Importante aclarar que también en este aspecto de la psicogerontología brindo psicoterapia a los cuidadores y a los familiares de las personas adultas mayores. El por qué decidí estudiar psicoterapia viene desde el año 2020. Como médico general me tocaba ver muchos casos de ansiedad, estrés y depresión debido a las situaciones de la pandemia. Por lo tanto, cuando llegó un momento donde mis colegas psiquiatras y psicólogos me comentaron, ¿sabes que ya no puedo recibir pacientes tuyos? Me comentaron, oye, ¿por qué no estudias psicoterapia? Y me puse a investigar y dije, bueno, me llama la atención. Y fue muy interesante porque yo tenía este concepto de que la psicoterapia pues era nada más hablar. Luego después te vas dando cuenta que hay distintos tipos de psicoterapia y sobre todo la que yo aplicaba en ese tiempo pues era una contención en crisis, lo cual era muy común durante la pandemia. Escogí esta especialidad por el motivo anterior que te dije en la pregunta pasada, pero también me llamó la atención desde que yo era estudiante en la Facultad de Medicina por las materias que tenían que ver con la salud mental y con el adulto mayor, por ejemplo, psicología clínica, psiquiatría y geriatría y gerontología. Si nos vamos más a mi especialidad, que es la psicogerontología, pues cuando estaba estudiando mi maestría en psicoterapia individual de adultos, me empecé a percatar que llegaban personas adultas mayores, pero en algunas ocasiones no se les podía atender por el horario, porque pedían horarios muy temprano, a las 7 de la mañana, a las 6 de la mañana. Entonces, ahí fue donde me empecé a interesar en esta población, sobre todo porque son personas que son muy disciplinadas. Me atrevo a decir que si les dices a las 7 de la mañana y están a primera hora, y pues hablé con la administración de la clínica, aceptaron, dijeron, bueno, está bien, nada más ahí tú te haces responsable. Y pues fue empezar a atender a adultos mayores en la clínica y fue muy maravilloso porque pues en el trabajo de adultos y de personas mayores es muy distinto porque por un lado en las personas jóvenes se enfocan más en el trabajo o en situaciones de estrés y en las personas adultas mayores se enfocan más en situaciones de qué va a pasar conmigo o qué está pasando con mis familiares o por qué estoy perdiendo a mis seres queridos. Y también sobre todo hay situaciones donde tengo que agregar el elemento clínico, que eso lo fui aprendiendo en los diplomados en psicogerontología. Pues lo más gratificante de mi trabajo es ver cómo en las personas adultas jóvenes empieza a haber un cambio. Yo me percato mucho que, por ejemplo, en la primera sesión me comentan, oye, ¿sabes qué? Me sentí muy bien contigo, quiero continuar el seguir trabajando en mi persona. Pero después de unos 6 meses de tratamiento, se ve en el paciente ciertos cambios, no sé, a lo mejor ya sonríe, ya no es tan rígido, se viste de otra manera, llega más alegre. Eso es lo que me da mucha satisfacción en el trabajo con adultos. Por otro lado, en el trabajo con las personas adultas mayores y sus cuidadores, sus familiares, este, me, me da mucha satisfacción el trabajarlo de manera más integrativa, es decir, no simplemente el ver al paciente, porque muchísimo, bueno, ve al paciente, explorarlo y todo, sí, pero también tiene una familia, entonces, y también tiene cuidados. Entonces, yo creo que eso es lo que me tiene muy, muy alegre el trabajar con esta población, porque me agradece a la par el adulto mayor, pero también sus familiares, porque se detienen un momento y me dicen, oiga doctor, pues no me habían explicado esto de este medicamento, o no me habían explicado esto del carácter de mi papá y ahora puedo empatizar más con él. El ver que eh, me da mucha alegría y mucho gusto el ver que no es simplemente el poder centrarme en el paciente adulto mayor, sino también en quienes le rodean. Las dificultades que encuentro en mis dos campos de especialidad es principalmente el miedo, tanto en la población adulta joven como en la población adulta mayor. Se tiene este miedo de acudir a la psicoterapia. Yo siempre les comento que no tengan ningún miedo, que se acerquen y que se atrevan a conocerse. Realmente, yo creo que esa sería la dificultad que me encuentro todos los días, el miedo o el tabú a que la psicoterapia es para cierto tipo de personas y no es así. La psicoterapia es para las personas que quieren conocerse y el trabajar si tienen alguna situación de su salud mental. En lo que respecta a la población adulta joven, utilizo lo que se conoce como la psicoterapia psicoanalítica. ¿Por qué considero que es efectiva? Porque se centra más que nada en llevar a la reflexión, a la introspección y el buscar el origen de los síntomas. Por otro lado, con las personas adultas mayores, manejo lo que se conoce como la psicoterapia centrada en la persona. Y esto es muy interesante porque inicia desde que la persona habla. Puede ser la persona adulta mayor o puede ser el familiar. Ahí yo hago una intervención de unos 15 minutos máximo, acuden al consultorio y realizamos lo que es una entrevista a los familiares
ya sea que esté presente la persona adulta mayor o no esté presente. En base a eso hago un plan terapéutico. Por eso se llama psicoterapia centrada en la persona, que particularmente me gusta referirme a ella como en las personas, porque también los familiares y los cuidadores son esenciales para la persona adulta mayor y viceversa. ¿Cómo me adapto a las nuevas tecnologías? Bueno, yo de esta manera lo hago indicándole a mis pacientes que llevemos el consultorio a sus casas. Es decir, que ellos tengan un lugar donde puedan tomar la psicoterapia, donde estén a gusto, donde estén tranquilos, donde se puedan relajar. Incluso les digo, oye, puedes ir por un vaso con agua antes de comenzar, ten a la mano unos pañuelos. ¿Por qué? Porque realmente es importante que el paciente se sienta a gusto para realizar la psicoterapia y sobre todo si es a través de los servicios online. También es importante comentar que yo me adapto al paciente, manejo distintos tipos de plataforma, desde la videollamada hasta lo que se conoce como el uso de plataformas por medio de Google Meet o por ejemplo Zoom o inclusive también WhatsApp. ¿Qué consejo le daría yo a una persona que quiere comenzar psicoterapia? Bueno, en primer lugar, que se animen y que lo hagan. Yo siempre soy de esta idea de que si ya tienes un pensamiento en tu cabeza, hazlo, no tienes nada que perder. Como experiencia propia les puedo comentar que cuando yo pedí informes para la primera psicoterapia que llevé, me agradó mucho que el que fue mi psiquiatra me devolvió la llamada. Me devolvió la llamada y me dijo, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Entonces, eso fue lo que a mí me cambió la vida, como que el atreverme de hablarle al que fue mi psiquiatra y que a su vez me contestara la llamada. Entonces, es lo que yo puedo sugerir a una persona, que se atreva, que lo haga y sobre todo que espere. ¿Por qué? Porque en ciertas ocasiones pues llamamos y no nos contestan, no tienen por qué tener miedo o por qué desilusionarse. Usualmente como psicoterapeutas pues tenemos un poco la agenda llena, pero yo particularmente lo que hago es que si un paciente me habla, yo devuelvo la llamada. Pues muchas gracias por conocerme. Como dije, soy Gerardo Sánchez, quedo a sus órdenes y aquí los esperamos en el consultorio.